En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Damos apertura a una nueva jornada informativa. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ya vamos a comenzar a presentarles las informaciones de mayor relieve, de mayor importancia, que destacan y despuntan en esta agenda del martes 13 de mayo. Como siempre, pues agradecerles esa sintonía, esa audiencia tan importante y además, y esto lo colocamos en posición pues muy prominente, que ustedes participen, que ustedes se involucren, que formen parte de la realización de esta primera emisión de Noticiero de Televen, enviando sus mensajes a través de la red social Instagram, @el_noticiero Televen. Bueno, hay abundantes noticias importantes, que destacan, y bueno, vamos a entrar en los detalles de las informaciones que seguramente tendrán repercusión en el día de hoy, porque vamos a comenzar con lo más reciente, que es un tema internacional. Empecemos entonces. Bueno, ya se encuentra en Arabia Saudita Donald Trump. Inicia su primera gira internacional visitando precisamente este país, visitando Qatar, visitando los Emiratos Árabes Unidos, aliados en circunstancias particulares, más no estrechas, que es lo que desea Trump, afincar un poco más la presencia de su política internacional en esos países, para que no solamente puedan ayudar, que de hecho en buena medida lo hacen algunos de ellos, para tratar de bajar las tensiones en el Medio Oriente, sino también pensando, como siempre, con su pragmatismo y su filosofía de orientación en los negocios. Seguramente tratarán de temas muy importantes, evidentemente que el tema de los aranceles estará presente. En fin, pero es una gira que le ha dado el presidente de los Estados Unidos muchísima jerarquía, ¿no? Por los beneficios que pudieran surgir para las partes involucradas. En este sentido, bueno, esperemos informaciones que van llegando con una apreciable diferencia de horas entre el Oriente Medio y nuestro país. Por cierto, antes de partir de los Estados Unidos se conocía, y lo anunciaba su gobierno, que reducen de manera apreciable los aranceles para China para productos de aquel país que lleguen a los Estados Unidos a través de pues, la red AliExpress, las compras, que es algo como Amazon en alguna medida, y también pues, con la marca Shein. Es decir, los aranceles se reducen de manera significativa, seguramente producto de lo que fueron las conversaciones que este fin de semana mantuvieron en Suiza las comisiones o delegaciones de los Estados Unidos y China. Es un proceso que se va a extender, es un proceso que tiene que alargarse, tienen que llegar a acuerdos mucho más apreciables y significativos. Pero bueno, esto es una buena señal la que surge con el tema de bajar los aranceles a estas marcas como son AliExpress y Shein. Bueno, ayer también se conocía, y esto no le agradó evidentemente que muchísimo al gobierno de Trump y propiamente al presidente de los Estados Unidos, que surgió otra decisión judicial que coloca obstáculos para que la Secretaría de Defensa se involucre en todo el tema de los migrantes ilegales y que puedan utilizarse piezas, es decir, en este caso aviones de pues el ejército o de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para trasladar y deportar a migrantes ilegales. Le colocaron un freno a esto, ya lo habían hecho con el Departamento de Seguridad Nacional, y esto pues tiene profundamente irritado a Trump y al resto de su entorno. Así que bueno, es una información importante. Pero vamos también a cosas muy nuestras, ¿no? Ayer el gobierno venezolano le respondió un comunicado muy severo y muy contundente de la Cancillería a unas apreciaciones que había dado en declaración pública a un medio internacional, a Fox News concretamente, el secretario de Energía de los Estados Unidos. Perdón, este no es el caso, la respuesta sobre eso fue Delcy Rodríguez. Responde en otra circunstancia, porque el Departamento de Estado, quiero corregir esto, es que me adelanté a otra información.
emite un comunicado donde actualiza las advertencias para que los estadounidenses no visiten a Venezuela y aquellos que se encuentren en nuestro país pues salgan de acá de inmediato por una serie de amenazas que pudieran surgir, maltratos, señalamientos sobre derechos humanos, en fin. A esto fue lo que respondió la Cancillería venezolana con un severo y contundente comunicado, señalando que es parte de la campaña internacional que se tiene hacia Venezuela, señalando que es un señalamiento y una actualización de datos sobre nuestro país absolutamente cínica e hipócrita, manipulada, miente, es lo que surge y se interpreta de las palabras del documento de la Cancillería, cuando se trata de presentar a nuestro país en una condición pues realmente decadente, ¿no? Entonces, bueno, eso surge a propósito de la declaración del Departamento de Estado que ofreció en el día de ayer con, repito, esta actualización. Bueno, ahora sí están bien definidas las cosas. También se conoció en el día de ayer acá en nuestro país un nuevo perfil de inflación del mes de abril. Esta vez lo realizó pues la organización Se Dice Libertad. Midió precios en las ciudades de Caracas, Maracaibo y Valencia. Y el resultado es que la inflación subió 8,61% en estas tres ciudades durante el mes de abril, es decir, que la canasta alimentaria de 61 productos, que es lo que ellos consideran, está por encima de los 57.000 bolívares, mientras que la canasta en dólares, ese 1,54 también que se registró de inflación o de subida en precios, está por 677 o algo más. Es una medición que ellos realizan mensualmente, así como las que realiza el Banco Central de Venezuela, las que realiza, por ejemplo, la organización independiente, la ONG, Observatorio Venezolano de Finanzas. Se está sintiendo, sin duda alguna, el peso de la inflación y particularmente el de la depreciación del bolívar frente al dólar, que es lo que se toma como referencia para el marcaje de los precios. Bueno, ayer reapareció Nicolás Maduro en el país, llegó luego de su gira en Rusia, por Moscú y San Petersburgo, habló de diversos temas, ¿no? Refiriéndose a lo de Ucrania, volvió a acusar a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, como una especie de eje del nazifascismo y bueno, destacó por lo demás su visita a Rusia, los acuerdos que se firmaron, en fin, lo que procura Rusia en búsqueda de la paz y todo esto, ¿no? Así que, bueno, habló de algunos temas en general también nacionales, pero bueno, reanudó su contacto a través del programa que habitualmente tiene los lunes en la televisión estatal. Bueno, ahora sí vamos al tema que es bien importante, que sí tiene que ver con las declaraciones a Fox News del secretario de Energía, Chris Wright, a lo que le respondió la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, rechazando las apreciaciones donde él asomaba el tema energético como un mecanismo para ejercer presión en nuestro país, como también habló de que se habría estado pensando el uso de la fuerza para Venezuela. Bueno, todo esto fue rechazado de manera vigorosa por la vicepresidenta ejecutiva, señalando que en cuanto al petróleo, el petróleo venezolano no se regala, el que lo quiere comprar, pues que lo compre. En ese sentido, pero estaba sumamente molesta con esta declaración con tono amenazante del secretario de Energía de los Estados Unidos. Otra información nacional. Bueno, esto tiene que ver con el proceso electoral. Ayer se hicieron algunas observaciones sobre el desarrollo del simulacro electoral que se realizó el día sábado 10 de mayo. Algunas organizaciones políticas advierten que no se usó en el tarjetón o en las actas no se utilizó el código de QR, que debería usarse como se utilizó en otros procesos electorales, incluyendo el del pasado 28 de julio. El código QR que sirve para dar posteriormente lectura a lo que fue el proceso de votación a través del sistema automatizado. Bueno, vamos con otros temas internacionales en este caso. Ayer Gustavo Petro, quien se encuentra presidente de Colombia, quien se encuentra de visita en China, razonó el por qué le dio el asilo político al expresidente panameño, a Ricardo Martinelli. De acuerdo al criterio que expresó a medios de comunicación social, lo había hecho porque
Colombia es un país abierto que no tiene que medir las ideologías de derechas o de izquierdas para darle asilo a una persona, que ha sido tradición para el gobierno de Colombia otorgar asilos diplomáticos, y en este caso, bueno, envió un mensaje al gobierno panameño en este sentido de unidad y de entendimiento y concordia, puede entenderse así, y señaló, bueno, que sencillamente así en el pasado lo hizo con algunos asilados nicaragüenses que son perseguidos por el gobierno de izquierda de Daniel Ortega. Bueno, es un recuento de cosas que ubican a Colombia como un país receptor, y habló también de los dirigentes políticos venezolanos que se han refugiado en Colombia y que permanecen allí. Bueno, otro tema importante, lo de Ucrania y la reunión pautada, en principio todavía no confirmada, pero está pautada para el jueves 15 de mayo en Estambul, en Turquía. Ayer asomaba el presidente Erdogan, el presidente turco, que ojalá fuera una gran oportunidad para iniciar este proceso de paz, para acabar con la guerra en Ucrania. En este sentido, no hay confirmación todavía de si pueda asistir personalmente pues, Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha mostrado su voluntad y ha invitado a Putin a discutir cara a cara personalmente. El tema está en las reglas del juego que puedan establecerse, porque Rusia dice, sin condiciones, estamos dispuestos a reunirnos a partir del jueves 15 de mayo, sin condiciones. Rusia no quiere comprometerse en un alto al fuego, Ucrania ha respondido un alto al fuego y nos sentamos a conversar. Eso pudiera entrabar todo el proceso, pero sería importante, aún en medio del fragor y de la intensidad de esa guerra, que ambas delegaciones pudieran conversar. Imagínense lo significativo que sería que personalmente se vieran las caras, Putin y Zelensky pudieran conversar de manera franca y abierta para poner fin al conflicto. Rusia tiene sus condiciones, Ucrania también las suyas. Así que bueno, importante en este sentido. Otra información también apreciable es que ayer fue liberado el soldado estadounidense israelí Edan Alexander. Dentro del proceso de negociación estaba en manos del grupo fundamentalista Hamas, que tiene también, al parecer, todavía 58 rehenes vivos, rehenes israelíes. Esto abre una puerta de esperanza que pudieran lograrse algunos acuerdos en el futuro, en un futuro de muy corto plazo. Incluso ayer comentábamos que algunos países piensan, o fuentes diplomáticas han revelado, que es posible que se acuerde un alto al fuego en las próximas 48 horas, pero no se observan, mientras tanto, indicios claros y definidos si esto pudiera ocurrir. Bueno, ayer el Papa se vio pues en el Salón Pablo VI, reunido con periodistas, alrededor de 7.000, imagínense el volumen de personas que estaban en ese auditorium Pablo VI en el Vaticano, para hablar de libertad de prensa, de expresión. Ratificó, reiteró su llamado por la paz, utilizar la palabra para el desarme, utilizar la palabra no para la confrontación, pidió la libertad de los periodistas e integrantes de medios de comunicación social detenidos en el mundo. En fin, hizo una serie de apreciaciones que fueron muy bien recibidas y que despertó una altísima emoción en el grupo de concurrentes a esta importante cita. Imagínense ese número que dije antes, 7.000 representantes internacionales de medios de comunicación escuchando la palabra del Papa León XIV. Muy importante en este sentido. Bueno, hay otras notas internacionales que destacan y que vamos a presentar en el respectivo segmento. Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes, vamos a centrarnos en el fútbol. Confirmada ayer la contratación de Carlo Ancelotti, todavía director técnico del Real Madrid, como el nuevo entrenador o director técnico de la selección de Brasil, que aspira de nuevo a ganar un mundial. A partir del 26 de mayo, del lunes 26 de mayo, una vez que concluya la campaña regular de la Liga Profesional de España, deberá incorporarse Carlo Ancelotti. Se conocerá la convocatoria de 23 jugadores que tendrán la responsabilidad de llevar a Brasil para el resto de las eliminatorias de Sudamérica al Mundial 2026. Hay enfrentamientos con Ecuador y creo que con Paraguay también pendientes. Bueno, como los que tendrá la Vinotinto también, que está dentro del mismo proceso que Brasil. Así que despejadas las dudas,
En cuanto al nuevo entrenador del Real Madrid, se conoce que es Xabi Alonso, no ha habido un anuncio oficial, tampoco hubo un anuncio oficial de parte del Real Madrid, aun cuando el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol dijo que agradecía a Florentino Pérez y al vicepresidente del Real Madrid al haber tenido comprensión para que Ancelotti asumiera esa responsabilidad. Decía que el Madrid todavía no ha hecho nada oficial la salida al terminar la campaña o la liga de Carlo Ancelotti, tampoco ha formalizado y oficializado la llegada de Xabi Alonso, pero ya eso se derrama a través de medios de comunicación social. Habrá, por supuesto, otras informaciones en el segmento dedicado a ello. Bueno, quiero, como a diario lo señalamos, recordarles que pueden mantener ese contacto, seguir interactuando a través de nuestra cuenta en Instagram, que voy a renovarla, @el_noticiero Televen, titulares de la prensa nacional, regional, internacional, siempre el segmento del tiempo y lo que ustedes en parte nos envían a través de esta red social. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Hoy no está Ricardo, bueno, desde hoy y por un buen tiempo. Como no me informaron. Desde hoy y por unos días nos va a estar acompañando en este madrugonazo informativo mi querido Jonathan Cárdenas, así que bienvenido. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en Bueno, y la próxima vez, Jonathan, me informas para yo poder decir. Sí, por favor. Bueno, muy buenos días para ti, Gaudí, para usted también, y para mí un placer acompañarlos acá en la emisión matutina y acompañarla a usted en su primer café del día. Ah, bueno. Por supuesto, también a todas esas personas que nos están sintonizando a esta hora a través de todas las plataformas de Televen Stream, también a través de nuestro canal de YouTube, del Instagram, @el_noticiero Televen, y por supuesto por señal abierta. Mientras ustedes se toman su café, pues, ¿qué les parece si revisamos las portadas de los principales diarios del país? Claro que sí, pero tenemos que buscarle una taza a usted, así que tarea Sí, para señor. Jonaiker, para que mañana también se tome el cafecito. Bueno, Acompañarlos acá con un buen claro libro. que sí, ya usted lo ha dicho. Nos vamos al otro lado del set, allí muy cerquita, a compartir con toda la audiencia los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. En esta parte, Jonathan, siempre le decimos al señor director que ruede la coletilla. Por favor. Vamos. Bueno, iniciamos esta revisión de las portadas digitales el día de hoy con portada del diario 2001. El principal titular que ellos destacan es el siguiente: conexión aérea Caracas-Moscú será reforzada. El sumario de la nota reseña lo siguiente: el presidente Nicolás Maduro anunció la firma de un tratado de máximo nivel de cooperación estratégica con su homólogo Vladimir Putin en sectores claves para ambas naciones. También tenemos en esta portada: llevan las ferias del libro a las escuelas y los liceos. La actividad se mantendrá hasta el 13 de junio, informó el ministro Héctor Rodríguez. Más abajo con fotografía, esta que tiene que ver con la fuente cultural que nos llena de alegría, dice: el sistema celebró con 250 conciertos. En deportes, Ancelotti de merengue a verde amarela. Bueno, señora Peroso, ahora vamos a revisar la portada del Universal, que precisamente también refiere a esta firma de este tratado entre Venezuela y Rusia, y dice lo siguiente: jefe de Estado firmó tratado de máximo nivel con Rusia. El presidente Nicolás Maduro felicitó la firma de un tratado estratégico junto a su homólogo Vladimir Putin y destacó que el mismo elevará al máximo el nivel de cooperación entre ambos países en todas las áreas. Cabe destacar que también acá en el Universal resalta otro titular que tiene que ver con la fuente ejecutiva y precisamente cita a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez: el que quiera nuestro petróleo y gas debe pagarlo. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, señaló que lo único que se impondrá es la fuerza de la ley con quienes pretendan robar los recursos energéticos de Venezuela. Ahora, la fotografía principal que se roba el protagonismo acá en la portada del Universal tiene que ver con esta recién aparición del Papa León XIV en la entrega de sus departamentos apostólicos, y también citan parte de su discurso y dice lo siguiente: vivimos tiempos difíciles de recorrer y de contar, que representan un desafío del que no debemos huir. No nos rindamos nunca ante la mediocridad, dijo el Papa León XIV. Bien, vamos ahora a revisar y compartir con ustedes, por supuesto, información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Este tiene que ver con la fuente Sucesos. Dice: detuvieron a una mujer que transportaba 88 envases de cocaína líquida.
En detalle, la nota reseña que efectivos militares detuvieron a Jocelyn Antonieta Calles Bulones y le incautaron 51 kilos de cocaína líquida. El procedimiento se realizó en el punto de atención al ciudadano ubicado en la población tachirense de Peracal. En esa alcabala revisaron un vehículo de transporte público donde viajaba Calles Bullone, quien llevaba un bolso con los 88 envases plásticos contentivos de 51 kilos de la referida sustancia líquida. Esto dice el reporte del destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana. Más abajo se reseña que en esa misma alcabala militar fue detenida Edith Noraima Natera, quien transportaba 978 gramos de marihuana ocultos en un envase plástico. La mujer procedía de Colombia y se dirigía a San Cristóbal en un transporte público. Bueno, señora Peroso, hacemos lo propio con la portada del Correo del Orinoco y reseña lo siguiente, también referido a este tema Venezuela-Rusia. Presidente Maduro ya en Venezuela valora el Tratado de Asociación Estratégica con Rusia. Y dice así: compartió con integrantes de su gabinete e invitados especiales detalles de su visita a la Federación Rusa, sus contactos con varios jefes de Estado y gobierno, las reuniones bilaterales que sostuvo con dirigentes de distintos países durante la celebración de los 80 años del Día de la Gran Victoria. Y entre otros aspectos resaltó la cordialidad y la importancia de los encuentros con todos los asistentes. Fue un evento único, aseguró. Bien, hablemos ahora de deportes, por eso vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Líder. Ellos destacan como uno de sus principales titulares el siguiente, tienen allí la fotografía: Ronald Acuña Jr. iniciará su etapa de rehabilitación. Reseña esta nota que se ha confirmado ya el inicio de la rehabilitación de Acuña Jr., por lo que el venezolano podrá regresar a la acción luego de casi un año lejos de los terrenos por su lesión en la rodilla. Según reportó el periodista David O'Brien, corresponsal del equipo de Athletics, el jardinero criollo comenzará con los trabajos de recuperación hoy martes 13 de mayo en Northport, en la Liga de Novatos del Complejo de Florida. El periodista confirmó que Ronald Acuña Jr. regresará a entrenar en los jardines y se evaluará cómo se siente después de algunos encuentros allí antes de ascenderlo a una liga menor superior. Sin embargo, no pudo confirmar la fecha específica para su regreso a las grandes ligas. Bueno, Jonathan, nos vamos por esta cámara a hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional, así que quédense con nosotros. Enseguida estaremos de vuelta. Una nueva investigación vinculó por primera vez una conexión entre la salud intestinal y bienestar mental. El estudio, que fue realizado por la Universidad de Oxford, señala que el consumo de probióticos causa una disminución del ánimo negativo en jóvenes. La vinculación fue realizada luego que analizaran los datos de 3 grupos, uno sin diagnóstico psiquiátrico, otro sin antecedentes médicos relevantes y otro con estilos de vida saludables. A algunos les administraron bacterias probióticas y otros solo placebo. Al estudiar los resultados, determinaron que tras 2 semanas de consumo diario de probiótico, observaron variaciones emocionales. Para los especialistas, este hallazgo refuerza la evidencia de que el eje intestino-cerebro puede impactar directamente la salud mental. Génesis Rivas, Televen. Bueno, estamos de vuelta para seguir revisando los titulares de la prensa, en esta oportunidad de la regional, y lo hacemos precisamente con la portada del diario La Antorcha del estado Anzoátegui y específicamente del Tigre. Su titular principal dice lo siguiente: profesionales de la enfermería pidieron sueldos dignos en el sur de Anzoátegui. Otra de las notas que reseña es que el SAIME aclara que venezolanos deben presentar la cédula para viajar en avión por el país y detalla un poco más en el sumario. En un comunicado, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, indicó que el documento de identidad puede estar vigente o vencido.
Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario La Calle del estado Carabobo. Ellos reseñan como principal titular el siguiente, un reporte especial que han preparado: condominios en alerta amarilla por morosidad. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Se reseña acá que según cifras de la plataforma micondominio.com, que registra el funcionamiento de este sector, 50% de los consorcios está en un riesgo ligero debido al incumplimiento de pagos de los copropietarios. Proponen crear tribunales especiales donde se hagan juicios rápidos especializados en convivencia y cobros. También reseña La Calle: enfermeras de Carabobo en su día exigieron mejoras salariales. Más abajo, temas sucesos: preso tras intentar abusar de una adolescente en San Joaquín. Y en otro tema dice: Papa León XIV ayudó a migrantes venezolanos en su paso por Perú. Bueno, señora Peroso, ahora tenemos que irnos a Ciudad Guayana con la portada del diario Primicia. Y reseña lo siguiente en su titular principal, precisamente una noticia que ya hemos estado comentando, ¿no?, a lo largo de lo que va de la emisión. Y dice: vicepresidenta Rodríguez, el que quiera nuestro petróleo y gas debe pagarlo. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, reafirmó que la soberanía sobre los recursos naturales y energéticos del país la ejerce el pueblo de manera intransferible. Ahora, en la fotografía principal de la portada de este diario vemos a Ronald Acuña, también algo que comentábamos previamente, y dice: Ronald Acuña Jr. a la Liga de Novatos. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En este segmento siempre pregunto la hora. ¿La tienes por allí, Jonathan? Por supuesto que sí, señora Peroso, 6:34 de la mañana. Vamos a tener en la próxima parte pues toda la que es la prensa internacional, también el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, así que sigan allí. Enseguida estaremos de vuelta. Así es. La empresa eslovaca Klein Vision anunció que su innovador autovolador A-Car entrará en producción el próximo año y saldrá a la venta por un precio estimado de $800.000, similar a la de un Lamborghini de alta gama. El vehículo biplaza, que ha sido objeto de pruebas durante los últimos 5 años, combina capacidades de conducción terrestre y vuelo aéreo, con una velocidad máxima de 250 kilómetros en el aire frente a los 200 kilómetros por hora que puede alcanzar en carretera. El carro volador incorpora un sistema que permite desplegar sus alas almacenadas detrás del habitáculo durante la conducción en solo 2 minutos, transformándose en una aeronave con una envergadura de 8,2 metros. La aeronave está impulsada por un motor de origen sudafricano y, a pesar de su apariencia futurista, el A-Car no cuenta con una cabina presurizada, por lo que su altitud máxima de vuelo está limitada a 3.000 metros. Bueno, amigos, estamos de vuelta para revisar la prensa internacional y precisamente vamos a empezar hablando de la situación del sector educación que está pasando en estos momentos Argentina, con la portada del diario La Capital, que dice lo siguiente: paro docente. La provincia no hará una nueva oferta salarial. En el sumario nos detalla un poco y continúa: el gobierno pidió a los padres que envíen mañana a los chicos a la escuela pese a la huelga. Diario La Tercera circula en Chile, destaca como principal titular el siguiente, dice: La Moneda, saben ustedes, es el palacio presidencial de ese país, activa plan para enfrentar crisis por procultura y desorden oficialista. Bueno, continuamos ahora con La Estrella de Panamá y también nos dice lo siguiente: asilo a Martinelli desata críticas en Panamá y Colombia. En Colombia y Panamá las críticas continúan por el asilo otorgado al expresidente Ricardo Martinelli. En el vecino país se habla incluso de pago por el asilo. En Panamá piden solicitar una alerta internacional a la Interpol.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Falcón, Delta, Amacuro, Amazonas, Bolívar, Guárico, Apure, Barinas, Zulia y la Guayana Esequiba. Revisemos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 27. ¿Qué hay de San Cristóbal? Pues allí se registrarán abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 24. Nos vamos a Barcelona, estará parcialmente nublado. La temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 30. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Jonathan Cárdenas y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que desde sus casas nos han estado mandando mensajes a nuestras redes sociales. Acabo de leer varios de la cuenta de Instagram y empezamos por el siguiente que dice: buenos días. Feliz martes, saludos desde Upata, Estado Bolívar. Vaya un abrazo a toda la comunidad de Upata al sur del país y continuamos con el siguiente. Buenos días, gente de Televen. Saludos a la linda de Gaudí Peroso. Comenzamos el día entonces con piropos para la señora Peroso. Vamos a revisar otros comentarios que también nos han dejado a través de esta red social y dice: felicidades al equipo de noticias. Para mí es indispensable verlos en las mañanas antes de ir a mis labores. Bueno, muchísimas gracias de parte de todo el equipo por esta fiel sintonía y también por salir informada a realizar cada una de sus labores. Y el último que vamos a leer creo que es un mensaje a nuestro coordinador para los días que vienen y dice: y a Jonathan no le dan café. Bueno, no hubo café durante esta mañana, pero yo estoy seguro que mañana lo va a recomponer y me va a tener mi taza de café. Bueno, Jonathan, vamos a estar atentos. Yo voy a hacerle el seguimiento allí para que mañana te tengan acá Por la favor. Tacita de café en la mesa e Sí, iniciar señor, el día que con además café. qué importante es para empezar el día, ¿no? Claro que sí. Si es de Biscucuy, mejor. Está muy bien. Bueno, ya Carlos Fernández está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, agreguemos un nuevo resumen de las notas que desarrollaremos en esta primera emisión de noticiero de Televen. Vamos a comenzar con una de salud. La Academia Nacional de Medicina solicita reforzar el esquema de inmunización ante la detección de casos de fiebre amarilla, pues en el país seguimos en reclamo por combustible. Transportistas del Estado Lara exigen a PDVSA aumentar el suministro de gas natural para los vehículos. Continuamos, vamos a ubicarnos en el estado Mérida. Ya comenzaron las ferias del Vigía en el municipio de Alberto Adriani de esa entidad. ¿Cómo se beneficia la economía local con estas actividades? Lo sabremos más adelante. Habrá muchas notas en el segmento internacional, pero vamos a destacar esta. El gobierno de Colombia recibió nuevas informaciones de un posible atentado contra el presidente Gustavo Petro. En el espacio de la entrevista mantendremos nuestro seguimiento al proceso electoral del 25 de mayo. Entrevistaremos a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico. También estaremos conversando con Carmen Alicia Calderón, candidata a la gobernación de Amazonas por Fuerza Vecinal. Y siempre culminamos la primera y otras emisiones con el segmento de arte y espectáculos. Aquí, entre otras cosas, en lo actual conoceremos en cuánto se vendió la antigua mansión de Taylor Swift. Bueno, la invitación como siempre a esta hora que permanezcan allí, hacemos la breve pausa de costumbre y al regreso estarán Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días, ¿cómo están? Hola Carlos, feliz día para ti. Muy bien, martes 13 de mayo, sin cábalas. Bueno, amigos, feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares y por supuesto para mi compañero diario, Adrián Barros. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruz Vila, buenos días para ti, buenos días, Carlos. Gaudí, Jonathan, como siempre, un gusto acompañarles en esta jornada informativa bien temprano. Jonathan, bienvenido aquí a la jornada tempranito en Televen.
Buenos días, señores televidentes. Cada 13 de mayo se conmemora el Día de la Virgen de Fátima, una de las figuras más emblemáticas de la Iglesia Católica, que rinde honor a una de las advocaciones de la Virgen María para recordar su primera aparición ante 3 niños en Portugal en 1917. Así es, de hecho la imagen tiene los 3 niños en la parte inferior. Preciosa esa Virgen. Amigos, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, Ejército de Estados Unidos ha gastado más de 21 millones de dólares en viajes de deportación de migrantes. De vuelta en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que firmó un tratado de cooperación de diferentes áreas de trabajo con Rusia. Primer tratado de máximo nivel estratégico que pudiéramos decir firmamos y que corona 24 años de construcción en todas las áreas y en todos los campos del trabajo conjunto. El presidente Maduro también dio a conocer nuevas alianzas que buscan fortalecer el sistema de intercambio comercial entre ambos países. Vamos a ya trabajar con Rusia un nuevo acuerdo de cooperación comercial para abrir más las compuertas de la ruta comercial Venezuela-Rusia, Rusia-Venezuela. Y aunque hemos crecido en el intercambio comercial, tenemos un mundo entero porque, bueno, Rusia es un mercado fuerte, grande. El primer mandatario nacional aplaudió los acuerdos alcanzados entre China y Estados Unidos que han representado una baja de la tensión en la guerra arancelaria. Por otra parte, el gobierno nacional rechazó la alerta de viaje que fue emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana explicó que esta medida constituye un acto hostil cuya finalidad es desacreditar a Venezuela. Por otra parte, las autoridades nacionales señalan al gobierno de Estados Unidos de secuestrar, encarcelar y desaparecer a migrantes venezolanos, incluidos niños, por lo que aseguran carecen de moral para hablar de derechos humanos. Durante el mes de abril, las detenciones de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos se incrementaron 16,7% con respecto al mes de marzo, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esta cifra refleja que 8.383 migrantes fueron arrestados el mes pasado por la patrulla fronteriza, 1.199 más que los contabilizados en marzo. Este leve aumento se da a pesar de que el gobierno ha impulsado una serie de medidas que llevaron a registrar una disminución interanual del 93,5% frente a las 128.895 detenciones registradas en el mismo periodo del año pasado. Y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas confirmó que está brindando servicios de retorno voluntario asistido a migrantes en Estados Unidos interesados en regresar a sus países de origen. El organismo explicó que a solicitud del gobierno estadounidense ofrecen este apoyo para garantizar el regreso digno y seguro de quienes no tienen medios para hacerlo por su cuenta. Asimismo, aclaró que Washington determina su propia política migratoria y que la OIM no facilita ni ejecuta deportaciones. Señaló que su asistencia asegura el acceso a información precisa y servicios esenciales en consonancia con las normas internacionales. Más de 21 millones de dólares ha gastado Estados Unidos en los viajes de deportación de migrantes desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato. El Comando de Transporte de Estados Unidos detalló que entre el 20 de enero y el 8 de abril de este año se realizaron 46 vuelos con extranjeros expulsados, totalizando 802,5 horas de viaje y costando más de $26.200 por cada hora en el aire.
La situación ha generado un rechazo por parte de algunos miembros del Senado que afirman que el gobierno estadounidense desperdicia recursos militares en artimañas políticas. Cambiamos de tema. Ante los casos de fiebre amarilla recientemente detectados en América como medida de prevención, la Academia Nacional de Medicina solicita reforzar el esquema de inmunización, ya que la enfermedad, además de representar una alta amenaza, puede propagarse con facilidad si no se cuentan con los controles sanitarios. De acuerdo al último informe de la Oficina Panamericana de la Salud, nos dice que Venezuela está por debajo de la cobertura ideal, de acuerdo al OMS, que sería el 95%. En ese reporte de la OPS dice que Venezuela está por debajo del 80%. Quiere decir que de los 28 millones que tenemos en Venezuela, más o menos se equivale a 5.600.000 personas que estarían sin la vacunación. Y recuerden que tenemos la zona fronteriza donde está el arco minero, donde hay mucho paso, y porque es una enfermedad endémica en estos países. No hay informes oficiales de que hay un repunte de la enfermedad en Venezuela, pero tenemos que protegernos por la alta incidencia que hay en los países vecinos. La fiebre amarilla presenta algunos síntomas similares a los de otros virus que también se transmiten por medio de mosquitos infectados. Escenario que a juicio de los galenos solo complica el diagnóstico, ya que precisamente puede generarse confusión. Por ello reiteran la importancia de realizarse a tiempo las pruebas de laboratorio. El problema es que es una enfermedad potencialmente mortal. Entre 30 a 40% de las personas que hacen fiebre amarilla pueden fallecer debido a insuficiencia hepática y insuficiencia renal. Por eso dice el dicho, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Tenemos que prepararnos, aumentar la cobertura vacunal para estar más tranquilos y atentos a las indicaciones que haga el Ministerio Popular de la Salud. Y aunque suene reiterativo, es indispensable que no olvidemos visitar al especialista entre las primeras 48 y 72 horas que se presenten los síntomas, ya que en muchas de estas patologías la automedicación realmente puede complicar las cosas y eso es lo que se quiere evitar. Mauricio Cruz, Televen. Aunque hasta la fecha no hay un balance oficial, médicos de la Academia Nacional de Medicina registran un repunte de pacientes con enfermedades tractorrespiratorias. Por ello, piden a la población acudir inmediatamente al especialista apenas presenten síntomas relacionados con cualquier tipo de virus. Al comienzo el síntoma puede ser como lo que llama la gente una gripe normal, o una gripe, pues no es normal tener gripe, fiebre, malestar, pero sobre todo una fiebre que va increciendo, puede ser influenza, puede ser chikungunya, puede ser zika, puede ser oropucho. Entonces por eso es importante que aunque no hay reportes oficiales, sí vemos en las consultas a nivel hospitalario y privado el aumento de reportes y repunte de enfermedades de tracto respiratorio. Entonces no se quede en su casa, si usted no sabe si tiene dengue o no y se toma un analgésico no esteroideo, puede complicar la enfermedad. Por eso es importante, acuda a su médico de confianza, al médico hospitalario o privado, y podemos hacer un diagnóstico. Para Urbina, incrementar la salubridad en el hogar es un punto indispensable en esta batalla. Afirma que aún hay muchas familias que no le dan importancia a este detalle, que pasa por erradicar todos los criaderos de mosquitos posibles, ya que hasta un simple florero que no se le haya cambiado el agua en el tiempo adecuado puede ser el origen de este problema. Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, instituciones educativas de Monagas buscan incorporar la ciencia y la tecnología en el sistema escolar. Volvemos en minutos. La Alianza del Lápiz exhorta al Ejecutivo a declarar al sector educativo en emergencia nacional ante las denuncias de retraso formativo en lectoescritura y matemáticas. El jefe nacional de la Tolda, Antonio Ecarri, asegura que se trata de una crisis estructural. La Alianza del Lápiz hace su llamado basado en el informe presentado por la UCAP, en el que se advierte que 92.85% de los estudiantes de quinto año de bachillerato están reprobados en comprensión lectora. Asimismo, Ecarri recuerda que faltan docentes en las aulas y el déficit rondaría los 450.000. De ahí que presentara un plan. He aquí algunos de los puntos. Declarar una emergencia educativa y emocional con participación de universidades, gremios, sociedad civil y cooperación internacional urgente. Un plan para construir al menos 5.000 nuevas escuelas y liceos para cubrir la demanda actual de los 11 millones de niños que deberían estar en edad escolar en Venezuela.
tenemos que formar y contratar 450.000 nuevos docentes. Y allí abro el eje número 2, dignificación y profesionalización del magisterio venezolano. Por su parte, Acción Democrática fijó posición sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en cuanto a las elecciones en la Guayana Esequiba. Nosotros respetamos todas las decisiones de organismos internacionales. Lo que no le aceptamos a esos organismos ni a gobiernos extranjeros que vengan a inmiscuirse en problemas que son nuestros. Y la política de Esequibo, Acción Democrática la defiende a cabalidad porque fuimos nosotros, los adecos, los que salimos fijando una posición desde hace mucho tiempo con el gobierno del doctor Raúl Leoni. El secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, también informó que 258.000 personas integrarán la maquinaria blanca de cara a los comicios del 25 de mayo. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, candidatos del oficialismo y la oposición para la gobernación del estado Aragua presentaron sus propuestas para impulsar la entidad como una potencia industrial y turística. Edgardo Navas nos tiene el reporte. La candidata por el Gran Polo Patriótico, Joana Sánchez, presentó su plan de la aragüeñidad como punto de partida para potenciar todos los sectores en Aragua, entre los que destacó el eje costero de la entidad. Es el elemento fundamental para el eje costero, lo formativo, las cadenas de comercialización después de la acuicultura y la pesca, que viene después de allí. Bueno, una gran cantidad de situaciones que cuando llega al consumidor final, que somos nosotros los usuarios, las usuarias comunes, los precios se ven un poco en desniveles. Pero para eso vamos a trabajar, para fortalecer estas cadenas de comercialización, las cadenas de frío, que también son necesarias, la formación, las artes de pesca y profundizar en la identidad local. Por otra parte, Luis Eduardo Martínez, candidato por Acción Democrática y apoyado por más de 20 organizaciones políticas, destacó su plan enmarcado en las 3P. Plata, pan y paz. Vamos a delinear las estrategias de la economía, de lo social y fundamentalmente la recuperación de Aragua. Las medidas pasan por la reindustrialización del Estado, el abatimiento de los impuestos y de los tributos, el apoyo a los empresarios, emprendedores y trabajadores. Ambos candidatos enfatizaron su llamado a la población para acudir a votar masivamente este próximo 25 de mayo. Desde el estado Aragua, Edgardo Navas, Televen. Diversificar la economía en el estado Bolívar es uno de los ejes principales en el plan de gobierno del candidato por el Partido Confederación Nacional Democrática, César Ramírez. Un modelo industrial y minero a un modelo diversificado, donde el turismo, la transformación de la materia prima en productos terminados, la explotación de la madera comercial, el relanzamiento del área cultural. Ramírez aseguró que de convertirse en gobernador, impulsará un proyecto dirigido al sector transporte que a su juicio permitirá que los guayanenses disfruten de un mejor servicio. Vamos a retomar el proyecto de Transguayana, que es un sistema BTR bien diseñado y vendría a solucionar definitivamente el problema de transporte público, que es uno de los problemas más graves que estamos viviendo en Ciudad Guayana y por supuesto en todo el estado Bolívar. El candidato por el partido Conde indicó que se mantiene haciendo un recorrido casa por varias zonas de la entidad, a fin de escuchar las peticiones de los ciudadanos. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. En otro punto de nuestro territorio, candidatos a la gobernación de Anzoátegui coinciden en que el voto es el único mecanismo democrático para solventar diferencias. Por eso hacen un llamado a participar este 25 de mayo. Durante sus recorridos por los 21 municipios de la entidad, los candidatos aseguran que han recibido la manifestación de participar por parte de la población. A lo largo de nuestro estado Anzoátegui, igualmente a nivel nacional, voluntad de paz que tienen los anzoatiguenses, la voluntad de participación, ese carácter democrático de nuestro pueblo que ante los espacios de participación asume la responsabilidad de ir, de acudir. Sin embargo, la gran mayoría en números, la gran mayoría está dispuesta a salir a votar y a participar porque entienden que el voto es importante para un cambio y para no solamente votar por una opción distinta, sino también para votar en contra de que lo que ha estado mal durante los últimos años. Por su parte, el candidato de la Alianza Democrática, José Brito, propone un modelo económico que utilice los recursos provenientes de impuestos y actividad petrolera
para fomentar la microempresa. Yo confío en nuestra gente, en la medida que ellos puedan pagar, porque tendrán 6 meses muertos, además hasta 48 meses para pagar y sin intereses. Además, asegura que el potencial petrolero y gasífero de la entidad puede generar recursos propios para el aparato local a través del Instituto de Hidrocarburos Regional, ente que se puede encargar de prestar servicios a la industria. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado de Monagas, representantes de instituciones educativas públicas y privadas afinan alianzas estratégicas para incorporar la ciencia y la tecnología en el sistema escolar. Es muy importante para la educación venezolana que nuestros niños comiencen a adaptarse a las nuevas tecnologías, puedan manejar la ciencia y la tecnología artificial. Todas las de Andiego están ya dispuestas a comenzar ese reto. Esta alianza también se realizó con el Ministerio de Ciencias y Tecnología y algunas empresas privadas que facilitarán la comprensión del software para el desarrollo de habilidades en la innovación digital en más de 22.000 estudiantes de inicial, primaria y media general. El Estado está interesado de que esta tecnología llegue a todo el sistema educativo. Ya el Ministerio de Educación venezolano nos dio la oportunidad a los institutos privados de ampliar los currículos. Vamos a utilizar esta tecnología para el abordaje pedagógico de los niños. Las instituciones contarán con la adecuación de algunos laboratorios de tecnología robótica y asesorías. Con esta alianza queremos proveer a todos los colegios cómo quizás llevar esta metodología de todo lo que es la robótica educativa. Hemos creado programas que se puedan adaptar y mejorar la parte educativa. Esta materia fue aprobada por el Ministerio de Educación venezolano e incorporada al currículo educativo. En este proyecto de robótica participan alrededor de 30 instituciones públicas y privadas para fortalecer el sistema educativo en esta materia. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Más de 70 marcas y 50 stands estuvieron presentes en la tercera edición de la Expo Belleza y Bienestar Farmatodo 2025. Definitivamente es un espacio para posicionarse y para interactuar con sus clientes y consumidores. Aquí tenemos muchas marcas nacionales, marcas importadas, que definitivamente lo que hacen es entregarle a los venezolanos la cercanía de su portafolio, el aprendizaje y uso de cada uno de sus elementos que forman parte del portafolio. Diferentes marcas aprovecharon esta exposición para mostrar los nuevos productos que dispondrán en el mercado. Para nosotros es súper emocionante estar por segunda vez en la Expo Belleza. El año pasado fue genial compartir la experiencia, mostrarle al público lo que tiene nuestra marca. Fue ideal mostrarle que nuestros productos son de excelente calidad y que tenemos 30 años en el mercado trabajando fuertemente para que ese producto llegue a casa. Ahorita tenemos unos productos nuevos, de hecho algo que es muy viral, que se llama Ceja Perfecta, ahorita lo tenemos con pigmento negro. Esto, ojo, salió hoy prácticamente. O sea que estamos de estreno. Sí, estamos de estreno, hoy lo vamos a aplicar acá. Ella lamina las cejas, pero tiene pigmento negro, entonces no tienes necesidad de colocarte sombra. Y tenemos el Stick Wax, que es una barra para los cabellitos chiquitos que están creciendo. Entonces te los aplaca y bueno, cero frizz. Y lo que hicimos fue juntar 3 de nuestras marcas, BBK, Pasarela Profesional y Gamma Italy, para que pudiéramos vivir una experiencia con 3 valores fundamentales, que son el amor propio, el empoderamiento femenino y la belleza auténtica. ¿Qué son lo que ofrecen estas 3 marcas? Háblanos un poco de cada una de ellas. Primero que todo, nosotros estamos comprometidos con la innovación capilar. Con la innovación capilar para que todas las mujeres que usen, mujeres y hombres que puedan usar estas marcas, se sientan empoderados, se sientan con una belleza auténtica, genuina y que puedan expresar su amor propio a través del cuidado que tienen de su cabello. Sí, Gamma Italy de hecho tiene unas herramientas espectaculares que están llegando nuevas. Tenemos planchas, secadores, una plancha espectacular que te hace unas ondas de sirena que te dejan el pelo bellísimo.
y además siempre cuidando la fibra capilar, que eso es importante para nosotros. Esta exposición ahora se trasladará a Maracaibo, Estado Zulia, los días 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. Manuel da Silva, Televen. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, cerca de 500.000 de niños en Somalia están en riesgo inminente de muerte por inanición. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde se reportan 6 casos de fiebre amarilla y 4 fallecidos. Ante esto, las autoridades ecuatorianas declararon alerta sanitaria regional y establecen desde ahora el certificado de vacunación contra esta enfermedad a los viajeros procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Los casos confirmados por laboratorio se registran en pacientes de entre 20 y 64 años. El ministerio apuntó que los 4 fallecidos son hombres, todos de la zona limítrofe amazónica. El ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, advirtió que el gobierno ha recibido información creíble sobre un plan de atentado contra el presidente Gustavo Petro. A través de mensajes publicados en sus redes sociales y en intervenciones públicas, Petro ha alimentado la idea de un golpe de Estado en su contra y de un plan para asesinarlo, sin señalar a nadie en particular. El ministro Armando Benedetti explicó que la última semana han recibido información de inteligencia seria sobre esta situación que podría estar en curso. Cruzamos el Atlántico, vamos al Reino Unido. Un apagón paraliza parcialmente el metro de Londres. La autoridad de transporte de la capital británica informó que un corte de electricidad imprevisto provocó el cierre de 4 líneas de metro, retrasos y suspensiones parciales. Según el organismo, se trató de un pequeño apagón en el sureste de la ciudad a la 1:30 de la tarde, hora local. Un portavoz de transporte dijo a medios locales que el incidente se resolvió en cuestión de minutos y que fue producto de un problema de la red eléctrica de el Reino Unido. Cerca de 500.000 de niños en Somalia están en riesgo inminente de muerte por inanición debido a la falta de financiamiento internacional. La ONG CARE señaló que la situación se ha generado por la reducción de actividades en los programas de alimentación y nutrición ante los recortes de la ayuda proveniente principalmente de Estados Unidos. Advirtió además que 4.6 millones de somalíes pasan hambre actualmente, de los cuales 1.8 millones son infantes menores de 5 años con malnutrición grave. Durante el primer encuentro con la prensa acreditada en el Vaticano, el Papa León XIV pidió la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo, a la vez que solicitó a la prensa rechazar el paradigma de la guerra. Permítame reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber buscado y contado la verdad y pedir su liberación, dijo el segundo Papa de las Américas a los periodistas en el aula Pablo VI de la Santa Sede. La Iglesia reconoce su trabajo, dijo León XIV. Pienso en aquellos que relatan la guerra incluso a costa de sus vidas, el coraje de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Vamos a iniciar este recorrido digital con el portal web de Europa Press, que nos tiene información de último momento. Trump llega a Arabia Saudí, primera parada de una gira de varios días en Oriente Próximo. Con su visita, el presidente estadounidense busca impulsar acuerdos multimillonarios y reforzar alianzas estratégicas. Próximamente se dirigirá a Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Ahora pasamos al portal de Diario Libre que titula así: la OASI hace historia al responsabilizar a Rusia del derribo de avión de Malasia sobre Ucrania. El derribo del vuelo MH17 con un misil tierra-aire cuando sobrevolaba Ucrania en el 2014 causó la muerte de 298 personas. La decisión fue aplaudida por los gobiernos de los Países Bajos y Australia y es la primera vez en la historia que el organismo de la ONU emite este tipo de resolución.
Y hoy en Videos Virales tenemos el momento en que un caimán fue grabado cuando paseaba por un vecindario en Florida, Estados Unidos. En el video se puede ver cómo el animal caminaba al frente de las puertas de las casas hasta que finalmente fue capturado por varios agentes, quienes lo llevaron hasta un lugar más adecuado para la especie. Pero esta es una escena bastante común en esta zona. Sí, siempre, por supuesto siempre asusta y sorprende, pero eso en Florida pasa prácticamente a diario. Sí. A diario, Sí. así es. Bueno, gracias Cruz Meila. Vamos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Bueno, definitivamente, ¿no? Donde lo extraordinario se hace cotidiano en el pantano de Florida. Iniciamos hoy los deportes. Buenos días para todos con noticias de las grandes ligas. En este caso algo preocupantes y esperemos que en el desarrollo haya sido nada más un susto. El venezolano Osvaldo Cabrera de los Yankees de Nueva York sufrió una lesión de tobillo y tuvo que ser retirado en camilla y trasladado en ambulancia desde el terreno de juego. La jugada en cuestión se dio en el enfrentamiento de ayer entre los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle. El utility criollo de 26 años de edad quiso anotar desde tercera base en la parte alta del noveno inning gracias a un fly de sacrificio de Aaron Judge, pero en su intento de evitar ser puesto out en el plato se torció fuertemente su tobillo izquierdo. Hasta ahora en la temporada Cabrera batea para 243 de averaje con un jonrón y 11 carreras empujadas. Esperemos, por supuesto, que no sea nada grave y que tenga una pronta recuperación. Para compensar ahora con buenas noticias, el jardinero Wilyer Abreu de los Medias Rojas de Boston se fue para la calle por segundo día consecutivo y ya tiene 11 cuadrangulares en lo que va de campaña. Sigue encendido entonces Abreu, de 25 años, quien además ya suma 27 carreras impulsadas y tiene un OPS de 941. En ese juego que los Medias Rojas se perdieron 14-2 ante los Tigres de Detroit, en el equipo felino también se dio un batazo de vuelta completa, en este caso a cargo del segunda base Gleyber Torres, el venezolano, y es el quinto cuadrangular del año para él. Seguimos hablando de béisbol de las grandes ligas. Como todos los lunes, la MLB anunció el jugador de la semana tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. El dominicano Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston es el galardonado en la Liga Americana y Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Y aquí vamos a ver en pantalla las estadísticas que acumularon para explicar este reconocimiento. Freddie Freeman, el más destacado, por cierto, de los Dodgers en la Serie Mundial del año pasado, primera base, bateó para 522. Por encima de 500 el rendimiento de Freeman con el bate esta última semana, de 23-12 con 2 cuadrangulares, 10 carreras impulsadas y un OPS altísimo de 1519. Y el dominicano Rafael Devers, bateador designado de los Medias Rojas, que está, por cierto, en medio de una polémica con el gerente deportivo de su equipo, bateó para 476 de 21-10, 2 cuadrangulares también, al igual que Freddie Freeman, 8 carreras traídas al plato y un OPS también muy imponente de 1387. Así que esta semana Devers por los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana y Freddie Freeman de los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Cerramos el béisbol de las grandes ligas, nos quedamos en Estados Unidos porque hay por supuesto que conversar de la NBA. Los New York Knicks vencieron 121-113 a los Boston Celtics y ponen la serie 3-1 a su favor. Atención con esto. Enorme victoria de los Knicks que ponen contra las cuerdas a uno de los principales candidatos o tal vez incluso el principal al título este año en la NBA. El base Jalen Brunson tuvo una actuación espectacular de 39 puntos y 12 asistencias, mientras que Karl Anthony Towns agregó 23 puntos y 11 rebotes. En los Celtics el mejor fue Jason Tatum con 42 puntos, pero el equipo de Joe Mazzulla sufre un nuevo revés y está obligado a ganar mañana miércoles en su feudo el TD Garden, así que han sido unos playoffs de sorpresa hasta ahora en la NBA. En el otro encuentro de ayer, los Minnesota Timberwolves también pusieron la serie 3-1 a su favor tras vencer 117-110 a los Golden State Warriors. Por cierto, luego de su polémico canje que envió a Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles, los Dallas Mavericks ganaron este lunes la lotería del próximo draft con apenas 1.8% de probabilidades de que eso fuese así. Eso significa que Dallas tiene la primera elección en el próximo draft y muy seguramente se reforzarán con Cooper Flagg, la sensación del baloncesto universitario con la Universidad de Duke y proyectado como principal talento del draft de este año.
Cerramos nuestro espacio el día de hoy con informaciones del Sudamericano Sub-17 femenino. Brasil y Paraguay empataron 1-1 en la jornada 1, valga la redundancia, del hexagonal final del Sudamericano Sub-17 de la categoría. En un juego que pudieron disfrutar por la señal de Televen, la selección de Paraguay sacó un muy meritorio empate ante el gigante Brasil, que no pierde un partido en este torneo desde el 2018 y la racha se extiende a 26 juegos invicto en ese lapso. Sin embargo, esta es apenas la segunda vez en 9 partidos en total que Paraguay le araña puntos, le quita puntos al gigante amazónico. A pesar de que la canariña se adelantó en el marcador por intermedio de Evelyn al minuto 16, gran jugador esta chica Evelyn, Paraguay se fue recomponiendo poco a poco del gol encajado y empató al 38, gracias a un remate potente y lejano de Alison Vareiro, la figura sin duda del partido, que se estrelló en el travesaño y luego en la espalda de la guardameta brasileña. En el resto de marcadores, en esta primera jornada del hexagonal final, Ecuador superó 2-0 a Chile y Colombia también triunfó sin problemas ante Perú. Fue 3-0 el marcador final para el equipo neogranadino. Recordemos que en este torneo, lamentablemente, la Vinotinto quedó eliminada en la fase de grupos luego de un quíntuple empate en ese grupo A, muy parejo, muy disputado y que dolorosamente terminó con la selección venezolana como colista. Nos vamos en los deportes, atentos hoy a la Copa Sudamericana, un partido importantísimo, Academia Puerto Cabello, 8:30 de la noche contra Melgar de Perú. Hasta mañana. Gracias, Anthony, como siempre, por esa impecable información deportiva. Gracias, muchachos. Bien, chicas, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión, pero en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira y candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, y también conversará con Carmen Alicia Calderón, candidata a la gobernación de Amazonas por Fuerza Vecinal. Bueno, mantenemos nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. Conversaremos con Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, candidato del Polo Patriótico y bueno, y de diversas organizaciones más, me imagino, organizaciones sociales que estarán apoyándote en este sentido. Freddy, bueno, tu nivel de expectativas, tú estás en el ejercicio de la gobernación, planteas tu reelección en este caso, bueno, ¿cómo ves las cosas? Tu oportunidad y la oposición, ¿cómo la ves? Porque ha sido históricamente un estado opositor Táchira, ¿no?, frente al gobierno, pero esta vez a lo mejor las cosas... Pero fíjate, Carlos, sí, efectivamente, el estado Táchira es un estado complejo, fundamentalmente muy exigente, ¿no? Sí. Y es un estado que, donde la revolución ha gobernado en varias oportunidades y la oposición también. Entonces, cuando el gobierno lo ha hecho bien, lo han reelecto. Cuando lo ha hecho mal, lo han cambiado indistintamente del color político. Eso es importante porque significa que el Táchira es un estado muy inteligente que evalúa realmente la gestión de los gobernantes. Por eso yo te puedo decir con toda franqueza, y los tachirenses lo saben, yo he gobernado para todo el Táchira sin exclusión, al contrario, con inclusión. Por ejemplo, yo tengo allá 16 alcaldes de oposición, 13 del gobierno, pero mi relación con los 16 alcaldes de oposición ha sido de trabajo, de cooperación, porque soy el concepto que yo no puedo castigar a una población porque esté en manos de un partido o de otro. Yo soy el gobernador de todos los tachirenses. Y en ese sentido el gobierno que hemos dirigido en el Táchira no ha sido solo hacia el chavismo, por decirlo de alguna manera. Es un gobierno que ha incluido los empresarios, los ganaderos, los comerciantes, los banqueros, los emprendedores, las cámaras de comercio, las cámaras de industria, Fedecámara. Entonces se ha hecho una relación entre los sectores productivos, el pueblo y el gobierno. Y eso es lo que me señala a mí ahorita y lo que señalan las encuestas, que soy la opción con mayor fuerza a continuar en el gobierno. Sin embargo, yo con todo respeto, ¿verdad?, yo no me siento sobrado ni nada por el estilo, porque las elecciones se ganan, cuando se cuenta el último voto. Pero fíjate, por ejemplo, Carlos, yo hice mi exposición de programa de gobierno ante todos los factores de la sociedad tachirense y ha tenido un impacto y una acogida bien importante, porque yo en el gobierno he incorporado los factores productivos del Estado. Mi relación, por ejemplo,
con la Asociación de Ganaderos, es excelente, o con las diversas cámaras. Es tanto así, Carlos, que el año pasado tuvimos 2 eventos fundamentales. Por ejemplo, tuvo la Asamblea de Fedecámaras, ¿no? También. Ajá, la 80ª Asamblea de Fedecámaras. ¿Por qué se fue Fedecámaras al Táchira? Porque había condiciones, porque es un Estado seguro, porque hubo buena relación con el empresariado, porque el gobierno trabaja con todos los factores y se hizo una tremenda Asamblea de Fedecámaras. O la Feria Internacional del Turismo. Tuvimos allí embajadores de 60 países, 330 operadores turísticos, 10 ministros de turismo del ALBA TCP. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Y cuando digo hay condiciones, es que estamos hablando de un Táchira que hace 5 años está en manos de la criminalidad. Eso iba a preguntarte, ¿no? Porque el tema de seguridad es fundamental en el Táchira. Además, Freddy, es un estado estratégico, un estado de fronteras, con la frontera quizá más caliente de todas las que tiene Venezuela con Colombia. ¿Cómo has podido manejar esa situación? Porque todavía se denuncia que hay grupos criminales, que hay factores vinculados al narcotráfico, en fin, todo ello. Los números hablan por sí solos. Te voy a hacer 2 comparaciones. Hoy, Norte Santander y hoy Táchira. En el Norte de Santander el año pasado hubo 556 homicidios, 44 secuestros, 6 atentados con bombas, asesinatos de policía y asesinatos de militares. El año pasado. Pero este año, hace solo 15 días, volaron un peaje a 10 minutos de la frontera con Venezuela, el peaje de Vía del Rosario. Han colocado bombas en el centro de Cúcuta. Asesinatos, descuartizamientos. Miles de comerciantes y empresarios pagan vacunas y hay enfrentamientos entre grupos criminales. Incluso está amenazado de muerte el alcalde de Cúcuta. Usted pasa la raya fronteriza, paz total. Y no es porque lo diga yo, eso hay que preguntárselo a los tachirenses. O sea, en Táchira, antes usted se sacaba un celular y se lo arrancaban de la mano. Pero el ganadero no podía ir a la finca porque lo secuestraban. Pero el empresario tenía que pagarle a los grupos criminales. Hoy, y lo sabe el Táchira, 0 secuestro, 0 crímenes horrendos, 0 robo de vehículos. Entonces hay un estado de paz. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo se desarrolló la estrategia? ¿Cómo se acabaron los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, la guerrilla, las disidencias, en fin? Yo tengo que decirte, y el Táchira lo saben. Yo mismo el primer año, porque yo llegué a gobernador después de protector, el primer año me fui a la frontera. Es una estrategia político-militar policial muy dura. Se enfrentaron los grupos criminales. Fueron a la cárcel más de 100 jefes paramilitares que están purgando condenas aquí en la ciudad de Caracas, y el crimen organizado entendió que el Táchira era una zona de paz. Yo no señalo que una que otra vez pudiera haber algún delito, ¿verdad? Como es normal en cualquier sociedad, pero en Táchira hay autoridad, hay control, y los grupos criminales saben que el que pase la raya fronteriza se encuentra con la fuerza del Estado y con la fuerza de la Constitución. Entonces, el Táchira es hoy el segundo estado más seguro de Venezuela, pero como es frontera, yo lo llamo el primer estado más seguro de Venezuela, porque una cosa es decir que un estado como que Margarita sea segura o que Yaracuy sea seguro, y otra cosa es decir que el Táchira, con una zona de guerra ahí al lado, sea uno de los estados más seguros. Eso ha garantizado varias cosas, Carlos. Uno, somos el primer productor de queso de Venezuela. Somos el segundo productor de leche después del Zulia. Somos el cuarto productor de carne. Producimos el 40% de las hortalizas y legumbres de toda Venezuela. Y ahora, ¿verdad?, arranqué un plan que voy a consolidar los años por venir en la gobernación, que es hacer del Táchira un estado turístico y un estado minero. Pues tenemos unas inmensas potencialidades que hemos comenzado a desarrollar, pero falta todavía. Freddy, la relación comercial con Colombia, esa relación bilateral ha crecido. Aquí hemos tenido representantes del sector de Cabecol, claro. Hemos conversado, en fin. Va lentamente, pero va creciendo. Correcto. Y en ese sentido, ¿cómo profundizar esa histórica y tan importante relación comercial bilateral? Primero quiero decirte que yo tengo excelentes relaciones con el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar. Excelente relación con el alcalde Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta. Y con las autoridades de Colombia. Tenemos reuniones permanentemente. Y no solamente a nivel de gobierno, sino que Fedecámaras Táchira tiene excelentes relaciones con la Cámara de Comercio de Norte de Santander. Solamente hace 3 días se reunió las cámaras de comercio de Norte de Santander con las cámaras de el Táchira, en una permanente relación. Fíjate los números. Hace 4 años el intercambio comercial era $0. Cerramos el 2024 con $1.200 millones de intercambio entre Colombia y Venezuela. Y el intercambio comercial va creciendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que es desde Caracas. La economía del Táchira va
amarrada a la economía del norte de Santander. Y a la inversa, la economía del norte de Santander va amarrada a la economía del Táchira. Entonces, eso es una zona económica. Y por ello, Carlos, yo estoy proponiendo para el próximo periodo lo que he denominado un master plan. Un gran plan donde el Táchira es el epicentro, así lo veo yo, de desarrollo del occidente del país anclado al norte de Santander. En ese Lo bueno es también que del otro lado lo entiendan y trabajen en línea de identidad y línea convergente. Y lo estamos trabajando, Claro, es un poco complejo en Colombia, porque en Colombia hay problemas políticos bien enredados, para decirlo en criollo. No obstante, el presidente Nicolás Maduro ha conversado en varias oportunidades con el presidente Petro. Por ejemplo, estamos impulsando... Esa zona económica... Ahí voy para allá. Ajá. Estamos impulsando la zona económica binacional de frontera. Esa zona económica abarcaría 11 municipios del estado Táchira, incluyendo San Antonio, Ureña, La Fría, San Cristóbal, entre otros, y un grupo importante de municipios del norte de Santander. Nosotros lo vemos como una gran zona de intercambio de productos y mercancías. Sería extraordinario, ¿no? Y yo lo veo más allá. Yo veo el Táchira como la bisagra que conecta 30 millones de consumidores en Venezuela con 50 millones de consumidores en Colombia. Y lo veo mucho más allá. Veo el Táchira es el puerto seco, así lo veo yo, el puerto seco de Venezuela. Como lamentablemente nosotros tenemos sanciones unilaterales de los Estados Unidos, pero se abre, ¿verdad?, esa gran posibilidad de una gran zona económica especial que permita inversión nacional, inversión extranjera, proyectos binacionales en transporte, en vías de comunicación, en inversión de tecnología, de nuevas tecnologías, en desarrollo de cuencas hidrográficas entre los dos, en sistemas de seguridad. En sí, yo tengo una visión, así lo he dicho, una visión a 30 años, el Táchira como un epicentro de desarrollo. Pero fíjate, hablabas de transporte, la conexión aérea, ha crecido la conexión aérea. Mucha gente, bueno, por el tema de las sanciones y la ruptura de relaciones diplomáticas, tiene que tomar la vía del Táchira para trasladarse a Cúcuta, a Bogotá, volar a cualquier otra parte. Eso va a agilizarse. Yo comencé la gestión con todos los aeropuertos cerrados. Hoy hemos recuperado los 4 aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de Santo Domingo. ¿Cómo está el de San Antonio ahorita? Ahí voy para allá. Está Pepito. El aeropuerto de San Antonio tenía 11 años cerrado. Lo abrimos con el Ministerio de Transporte. Está bien bonito. La seguridad aérea allí, que siempre había sido absoluta. Y ahora además del transporte de pasajeros, tiene carga aérea desde el San Antonio a diversas partes del país. Entonces tenemos 3 aeropuertos. El aeropuerto de La Fría, el aeropuerto de San Antonio, el aeropuerto de Santo Domingo. Hoy tenemos 56 vuelos desde el Táchira a diversas regiones. Y estamos trabajando, ¿verdad?, con compañías extranjeras, internacionales, la posibilidad de vuelos internacionales. Y el aeropuerto del sur, que es el aeropuerto de Santo Domingo, ahora tiene balizaje, lo cual permite vuelos diurnos y vuelos nocturnos. Te iba a preguntar, pero ya vamos hacia lo electoral estrictamente, ¿no? ¿Cómo ves la situación? En fin, ¿cómo ves el nivel de participación? Tú sabes que estas elecciones a gobernaciones, a consejos legislativos, siempre no es precisamente las que más animan. No es tan atractiva. Sí, como una presidencial, pero es un país lamentablemente presidencialista. Sí. Pero ¿cómo ves la situación? La gente está motivada para involucrarse, participar y sentir la importancia y la jerarquía de lo que significa una elección. Realmente estamos en eso. Estamos en una batalla para que se anime todo el pueblo del Táchira. Creo que va a haber un nivel importante de abstención. Yo estoy llamando a todos los factores del Táchira, indistintamente que hay 4 candidatos de otros partidos políticos. Yo estoy llamando a los factores del Táchira a que yo no sea el gobernador solo del PSV y el Gran Pueblo Patriótico, sino el gobernador de la inmensa mayoría de los tachirenses. Yo tengo un reto, o los tachirenses tenemos un reto, que es en esta elección del 25 de mayo, dar un ejemplo al país y demostrar cómo un Estado que está polarizado, enfrentado y con confrontaciones bien fuertes, es capaz de dejar de pensar en los partidos políticos, en las tarjetas, en los viejos colores y dar un salto adelante y pensar en qué le conviene al Táchira, dónde está el futuro del Táchira. Y yo le digo al Táchira, primero, tengo la experiencia, tengo una gestión que los tachirenses han visto, tengo un plan de gobierno con visión de futuro, el master plan, tengo los instrumentos para gobernar, tengo las excelentes relaciones con el presidente Nicolás Maduro y el Consejo de Ministros que me permiten una ventaja
superior a cualquier candidato para seguir profundizando y haciendo del Táchira un gran estado. Bueno, Freddy, muchas gracias por haber Gracias estado y a ti. compartido con nuestros televidentes. Bueno, vamos a la pausa. Regresaremos enseguida con todos ustedes. Bueno, continuamos nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. En esta oportunidad, en este segmento, estaremos conversando con Carmen Alicia Calderón. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, pero aspira a la gobernación del Estado Amazonas por Fuerza Vecinal y otras organizaciones políticas. Así que, bueno, le doy la bienvenida, muy amable por estar con nosotros y enviar un mensaje al Amazonas, donde precisamente tenemos en Televen muy buena entrada, ¿no? En ese sentido. ¿Qué le llevó a tomar la decisión de ser candidata a la gobernación? Antes que nada, buen día, gracias por la invitación. Bueno, te digo sinceramente, me animó ver la indiferencia con la que actúan los gobernantes hacia los habitantes de Amazonas, la falta de sensibilidad humana. Entonces eso me animó mucho, porque yo vengo haciendo un trabajo como diputada. Creo que para ser gobernadora o cualquier cargo público tienes que tener vocación social, lo que se ha perdido, y yo nací con vocación social. Y me siento una mujer preparada, tanto política como académicamente, para tomar el reto de ser gobernadora de Amazonas y luchar especialmente por nuestros hermanos indígenas. Ahora, la experiencia como diputada de la Asamblea Nacional, ¿cómo la ha sentido? ¿Cómo la ve? ¿Ha sido eficiente? ¿Ha sido importante? ¿Han sido tomados en cuenta los planteamientos del Estado Amazonas? Bueno, Carlos, te diría algo. Yo trabajé en la Comisión de Pueblos Indígenas y en la Comisión Especial para la Defensa del Esequibo. En la defensa del Esequibo hicimos un trabajo bastante interesante. De hecho, siendo la única persona de oposición que estuve ahí, fui respetada, me sentí valorada, me dieron varios reconocimientos. Pero en la Asamblea he sido violentada en mis derechos como diputada por el bando o de la Alianza Democrática. ¿Por qué? Explícanos un poquito. Bueno, yo era primer suplente, quedé diputada principal. Según la ley, el reglamento interior de debate, me correspondía asumir. Resulta que asumí un día. Siempre en la lista de asistencia aparecía el nombre del diputado principal y el mío. Ese día solo aparecía yo, firmé, y cuando volví, el día siguiente no me dejaron incorporar. En mi curul, que es mío por ley, colocaron una persona que no fue electa por Amazonas, no votó en Amazonas, no iba en la lista de Amazonas. En todo caso, ellos ahora dicen, no, ya abandonó. Pero ¿por qué no corrieron la lista? Yo esperando respuesta, como abogada estoy haciendo mi procedimiento legal. ¿Todavía se mantiene, continúa? ¿Qué? El procedimiento. Claro, todavía eso no ha prescrito. Claro. Pero yo he ido reclamando, he ido luchando. Vamos a ver si eso surge alrededor de una decisión, pero vamos concretamente Sí, claro. a lo de la gobernación. En parte, bueno, motivación a participar. ¿En qué estado está Amazonas en este momento? ¿Cuál es la situación de esa entidad? Oye, mira, Amazonas lamentablemente, por lo lejos que quedamos del Uno desarrollo. escucha cada día menos, parece mentira. Uno escuchaba más del Amazonas en Sí, el pasado, ahora sí. cada día escucha menos. ¿Por Sí. qué? Yo considero que está en una situación bastante deplorable, triste. Las calles están destruidas, la calidad de vida de los habitantes ha disminuido. Entonces, anteriormente te llevaban el gas a tu casa, ahora tienes que salir con la bombona de gas en el hombro. Muchas mujeres, muchos adultos mayores de la tercera edad, con una bombona en el hombro porque no tienen a nadie en su casa, a llevarla donde llegue el camión. En cuanto al ambiente, lo están destruyendo, Carlos. El tema de la minería, incluso el tema del narcotráfico. A veces se escuchan cosas de Amazonas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, todo eso. Bueno, a mí me preocupa tanto de la minería. El narcotráfico no estoy muy informada de eso. Pero en cuanto a la minería sí es muy preocupante. Están destruyendo, no es parte del pulmón vegetal del mundo. ¿En qué zonas concretamente de Amazonas? En el municipio de Atabapo, han ido avanzando hacia el municipio de Manapiare, al Orinoco, el origen de donde se origina el Orinoco, el Cerro Delgado Chalbou, eso se lo están destruyendo. ¿Cuál es la presunción que hay de quienes Bueno, tienen la explotación de la minería ilegal y qué complicidad hay?
Presuntamente, lo que dicen los hermanos indígenas, hay grupos irregulares. Se ha tratado por parte del Estado subsanar esos errores, por lo menos con la operación Autana, que sacaron un poco de mineros del cerro Yapacara, que lo estaban destruyendo. Pero siguen existiendo focos en el cerro Yapacana. El Parque Nacional Yapacana es un parque nacional que está regulado por leyes. Entonces lo están destruyendo. ¿Y las autoridades no hacen nada? Bueno, allí hay militares que te hablé del desalojo de los mineros, pero todavía quedan. Entonces hace falta más presencia militar, más compromiso con el ambiente, más compromiso con los indígenas, más compromiso con el país. Sí. ¿Qué haría usted si le tocara ser gobernadora para enfrentar situaciones como esta? Yo pienso que es un trabajo que se debe hacer coordinado con las instituciones. Se debe coordinar para resolver este problema. Es un trabajo que yo no puedo hacer sola, pero sí solicitar apoyo de las instituciones. Claro. Ahora, ¿qué otros problemas? Ya citaba algunos de servicios, las calles deterioradas, pero ¿qué otros grandes problemas tiene el Estado de Amazonas? Tenemos el problema de salud. No puede ser posible que en la mayoría de los casos allá no haya donde hacerse exámenes. Entonces tengan que trasladarse a Caracas. Imagínate, desde el Amazonas hasta Caracas. No existan especialistas. ¿No hay médicos casi? Hay médicos, pero no especialistas. Claro. Entonces yo me dedico a hacer una labor social acá en los hospitales con los indígenas de Amazonas. Y es triste ver a los hermanos indígenas. Hay casos que no hablan el idioma. Entonces vienen, tú te los encuentras allí y... ¿Usted se los trae de Amazonas para Caracas? No, yo no me los traigo. Los traen, yo los visito. En muchos casos sí he hecho enlaces. No hablan el idioma, entonces... Algunos. Entonces se les hace más difícil la situación, porque sabemos el estado que están los hospitales acá en Caracas. Entonces, ¿cómo hacen para hacerse una tomografía? Tienen que andar pidiéndole a todo el mundo, duermen en el piso, no comen. Entonces, si nosotros estuviéramos allá, buenos hospitales, buen servicio médico, buenos médicos, no tendríamos que viajar tan lejos. Claro, ¿y la educación cómo está en Amazonas? La educación también está en una etapa un poco difícil. El caso, la mayoría de los maestros han emigrado a las minas. Tremendo, ¿no? Bueno, hay muchos problemas por lo que describe, muchísimos problemas. En todo caso, bueno, quienes vayan a votar por usted tienen una alternativa, una opción. Hay otras opciones también en ese sentido. Bueno, le agradezco mucho a Carmen que haya estado con nosotros en la mañana de hoy, muy amable y bueno, que tenga la mayor de las suertes, ¿no? En este caso, nos vamos a Gracias. Saludos a mi gente de Amazonas. Muy bien. A la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo actual. Feliz día para todos, un gusto para mí saludarles. Soy Maite García y durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencias, así que bienvenidos a lo actual. A través de las redes sociales déjenme sus mensajes, estoy a su total disposición, @MaiteGarcíaG en todas mis plataformas digitales. Ahora sí vamos a comenzar con las noticias de arte y espectáculos, en esta oportunidad con una lamentable noticia, y es que falleció el cantante Franklin DeVos. La música tropical está de luto y es que el intérprete de temas como Parece Mentira, Soy como quise ser, Experto Mentiroso y Tu vigilante enamorado falleció a los 44 años en un trágico accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos. El suceso ocurrió este fin de semana cuando el vehículo que conducía colisionó de frente con otro automóvil, acabando con la vida de ambos conductores. La trágica pérdida de Franklin DeVos se suma a la reciente muerte del también merenguero Rubí Pérez, ocurrida hace poco más de un mes, como sabemos. El fallecimiento de ambos artistas representa un duro golpe para el merengue dominicano, dejando un vacío en el género y en el corazón de sus seguidores. Desde lo actual deseamos paz a su alma. Ahora tenemos que cambiar de tema y es que antigua mansión de famosa cantante se vende por $14.5 millones. Sobre un acantilado con vistas despejadas al estrecho de Nantucket y acceso directo a la playa, una residencia de 7 habitaciones vuelve a captar la atención del mercado inmobiliario. Entre el año 2012 y 2013, esta mansión perteneció nada más y nada menos que a Taylor Swift, quien en ese momento la adquirió durante una de sus relaciones más recordadas, la que mantuvo con Conor Kennedy.
Según People, la casa está situada en las cercanías del histórico complejo Kennedy, lo que refuerza, por supuesto, la conexión simbólica entre el vínculo sentimental del artista y la elección de esta ubicación. De esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, será hasta mañana. La invitación de costumbre, muy temprano, después del himno nacional. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.